Ahora se sube al colectivo Constanza Caffarelli. Un análisis de la actualidad política nacional y sus protagonistas. Un poco de insatisfacción. FM 90.1. Y llegó el momento de darle la bienvenida nuevamente aquí en nuestro estudio a Constanza Caffarelli, doctora en Ciencias Políticas, licenciada en Antropología, quien nos trae su columna de análisis político en una semana que pasó de todo. Bienvenida, Constanza, nuevamente aquí a Radio Universidad. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la bienvenida. Muy contenta de estar acá nuevamente en vivo y en directo acá en la sede de la radio. Claro, porque recordemos, Constanza, estabas en España y nuestra comunicación era telefónica, tuviste todo, elecciones, balotage, todo allá en España. Tuve, sí, la verdad que fue bastante particular, bastante movido y particular, porque no solamente tenía, digamos, las versiones y las noticias que llegaban lógicamente desde el ámbito nacional, local, sino también las preguntas y las interpretaciones que me hacían los compañeros, colegas o la gente con la que interactuaba cotidianamente en un negocio, en donde fuere, respecto de la realidad argentina y también, bueno, algunas como pildoritas de su visión respecto de la realidad argentina, las expectativas en relación con la presidencial y bueno, lo que fue después el triunfo de Milei, ¿no? Sí, Milei que ya asumió, ya no es más presidente electo, ahora es el presidente y ya arrancaron, se están cumpliendo 5 días de su de los primeros días del nuevo gobierno. Y tenemos muchas cosas, tenemos muchas medidas, muchas cuestiones. Yo pensaba, ¿no? Qué difícil por la misma complejidad de la situación, porque uno la podría pensar desde muy diferentes aristas, pero además qué difícil porque qué dura la situación que se plantea y bueno, estamos todos obviamente involucrados en ella, todos nos vamos a ver afectados. En principio hay una pregunta que me viene persiguiendo ya hace un tiempo y que, bueno, conversando con colegas, trabajando, leyendo, escuchando, es un poco, bueno, tratar de descifrar la clave respecto del por qué una persona, con un candidato con las características que tiene Milei llega finalmente a ser presidente o cuáles son las razones por las que uno podría darle apoyo a un proyecto que finalmente estamos viendo, bueno, se planteaba como que el ajuste iba a recaer sobre la casta, finalmente el ajuste va a recaer finalmente sobre la clase media, básicamente, los trabajadores, va a afectar a aquellos que menos tienen, sin duda. Y en ese sentido, ahí, bueno, pensaba, ¿no?, en este doble esfuerzo, porque por un lado, como analista política de coyuntura, sí, vamos a hablar de eso, podría decir muchas cosas, pero también del esfuerzo como por desarticular ciertas visiones, como investigadora de lo social, que tienen que ver con poder entender este cansancio que todos sentimos en algún punto, pero también esta esperanza, ¿no? Esto de decir, bueno, hay que darle una oportunidad, quizás sea alguien que haga algo distinto, todos los otros fallaron, entonces veamos cómo funciona, esperemos que pueda hacer lo suyo. Y en esto también, digamos, pensaba, ¿no?, a la luz de la experiencia histórica, también cómo pensar nuevamente esta situación, porque no son solamente, uno dice, bueno, los jóvenes que no tienen experiencia histórica de crisis previas o que no pasaron por el 2001, no habían nacido, o que no pasaron la hiper del 89 y entonces, bueno, puede haber algo de eso, pero también hay mucha gente de mi edad, no vamos a revelar cuántos, imagínenlo, o un poco mayor, que bueno, que dice, bueno, pero ¿por qué no? Esperemos a ver si puede hacer algo distinto, si puede... circulaba algo mucho también de él, nos dice la verdad, no nos miente. Y él mismo en su discurso, el discurso que da en la Plaza del Congreso, digamos, de espaldas al propio Congreso y de frente a las personas que acompañaban la Asunción, dice, bueno, prefiero verdades incómodas que mentir, ¿no? Entonces ahí creo que también se juega otra la necesidad de que finalmente nos digan la verdad. Y si esa verdad es dolorosa y hay que digerirla de la peor manera, bueno, afrontar ese costo. Pareciera, en principio, algo, digamos, que uno dice, bueno, pero ¿cómo podés explicarte, cómo podés entender que estemos dispuestos a pasar un nuevo mal trago? Digo, y a esto vuelvo a lo de la experiencia histórica, ¿no?, de las personas que ya hemos pasado diferentes situaciones de crisis de esta magnitud, para
esperar la redención, que también articula un poco con este discurso, digamos, religioso que él trae a colación. Me gusta el concepto, ¿no?, de redención. Claro, esto de que, bueno, sufriremos ahora, la pasaremos mal, la vamos a pasar peor, vamos a estar peor, pero finalmente lo mismo, ¿no? Retoma el ministro de Economía cuando plantea las medidas o cuando da entrevistas o declaraciones después de estas medidas, pero finalmente vamos a estar mejor, ¿no? Vamos a resucitar, a redimirnos después de todo ese camino de sufrimiento que también, ¿no?, es una cuestión bastante asociada a ciertas visiones religiosas, ¿no? De la tierra tenemos que hacer sacrificios para que después en el cielo, llegar al cielo y ser recompensados, y que las fuerzas del cielo nos ayuden. Bueno, hay una serie de situaciones que quizá desde cierta mirada, desde cierta composición del lugar, resultan difíciles de entender. Entonces, ahí lo que yo me planteaba es, bueno, a ver, cómo desarticular estas visiones, cómo poder empezar a pensar desde otros lugares esa legítima esperanza que puede tener una parte importante de la sociedad, siendo esta una de las posibles explicaciones, ¿no? Hay una multiplicidad de factores que nos puedan ayudar a entender por qué gana un candidato de estas características, que no solamente tiene que ver con lo que este candidato representa, sino también, y esto es cierto, con los proyectos fallidos de los candidatos anteriores. Digo, no llegamos en una situación floreciente ni nada que se le parezca, sino que estamos en una situación verdaderamente crítica y una crisis que además se ha cronificado, ¿no? Parece que nunca termina de agudizarse, de estallar, y la expectativa, fíjate que era también, bueno, rompamos todo, que vuele todo, que estalle todo. La pregunta también sería, bueno, si llegamos a tener dimensión, que cuando todo eso vuela por el aire, no es que le vuela al otro, vuela a un tercero que no soy yo. Es que es muy probable que lo vemos todos en ese concierto general. Perdón por el optimismo floreciente de esta columna, ¿no? Pensaba también, digo, bueno, en este contexto, dejar un mensaje más esperanzador, bueno, me está resultando un poco difícil. Vamos a ponerle concentración. Dado el contexto temporal en la barriga, todas las otras cuestiones, medidas, ajustes y demás, está un poco difícil ser optimista, pero hay mucha gente que igual es optimista y parece haber comprado este discurso de el último mal trago. Exactamente, sí, que está esperanzada o que realmente espera que algo nuevo y algo bueno suceda después de esto. El tema es la profundidad del shock y los plazos, ¿no? Claro. Porque, digamos, también, bueno, ¿por qué una política de shock? Uno podría pensar, en una política de shock porque realmente la situación es límite y no da para más, aunque no era la única posibilidad, digamos, en estos días muchos economistas han planteado que si bien la situación es complicada, había diferentes maneras de encarar, hay diferentes maneras de abordar esta situación. Pero ¿por qué una política de shock? Uno también podría pensar que políticamente es un gobierno con muchas debilidades, y lo estamos viendo en estos días, ¿no? Cómo va tratando de configurarse, cómo va tratando de encontrar presencia y coherencia, y que, bueno, que decididamente está siendo difícil. Entonces, como una especie de shock de estas características le sirve para afirmarse o para posicionarse, para marcar posición de alguna forma, y también para hacer algo que de lo que entendemos está convencido que tiene que hacerlo pronto, que no nos dé mucho tiempo ni de pensar ni de reaccionar, y que, bueno, entonces una vez que esto esté encaminado o que empecemos a darnos cuenta realmente de qué va la cosa, haya menos margen para la reacción y para la conflictividad social, que es otra de las grandes preguntas, ¿no?, respecto de esto. ¿Qué va a pasar luego de esta devaluación, luego de la inflación, que lejos de sofrenarse en los primeros meses sabemos que, bueno, que va a estar complicada o que se va a disparar, que eso va a afectar fundamentalmente porque la canciller señalaba hace unos días, bueno, si el que no pueda comprar no va a comprar, entonces los precios se van a acomodar porque la gente no va a demandar. Bueno, entonces un periodista, esto fue en una nota de La Nación, uno de los periodistas ¿qué pasa con el que no puede comprar? Pero estamos hablando también de alimentos, claro. Entonces no estamos hablando de que, bueno, yo si no cambio el auto este año, lo cambio el que viene, o no cambio la compu, o bueno, no me voy de vacaciones. Estamos hablando de gente que tiene que elegir comprar entre comer y no comer, claro, ¿no? Entonces, ahí también está toda la discusión respecto del ajuste y las medidas de compensación que aparentemente no se darían, no están viniendo. Hay unas pocas referidas a la UH, o a ciertos, pero que, digamos, también entendemos que van a ser insuficientes. Entonces, bueno, este primer shock uno podría pensar no solamente porque es
porque también se va instalando toda esta idea de que no hay alternativa, y fíjate que está instalada de alguna forma porque hay una parte de la sociedad que dice, bueno, llegamos hasta acá, ahora hay que hacer algo, ¿no? Esto de que no hay alternativa, hay que proceder con virulencia, hay que proceder pronto, rápido y profundamente. Bueno, hay algo de eso que está aceptado, ¿no? Que ha calado en el sentido común. Vamos a ver si a medida que eso empiece a profundizarse, o sea, que si a medida que la crisis y la situación económica, que hoy es muy, muy delicada y muy compleja para mucha gente, empiece a empeorar, bueno, ¿qué niveles de resistencia o qué niveles de reacción hay? Si hay conflictividad social, si hay protesta en la calle. Y si hay protesta en la calle, tendremos que leer antes de salir todo el protocolo que anunció Claro. la ministra, ¿no? Un protocolo antipiquete, que también uno podría decir, bueno, ¿qué pasa ahí con el derecho a la protesta, con la libertad de expresión, de asociación, digo, una cantidad de situaciones que son consustanciales a la democracia? Y me decís, bueno, pero cortan las rutas, o sea, el derecho de uno a protestar no puede vulnerar el derecho de otro a circular, y es una discusión en la que estamos hace mucho tiempo ya. Y que vamos a seguir. Que vamos a seguir teniendo, que me parece que hay unos márgenes ahí un poco, digamos, que la situación es tan delicada que me parece que también, y viendo algunas respuestas de algunos dirigentes cuando, por ejemplo, dirigentes de la izquierda señalan, bueno, qué barbaridad, están cercenando el derecho a la protesta, y un dirigente como Espert tuitea y contesta, cárcel o bala. Digo, bueno, a ver, ¿a qué niveles estamos llevando Fuerte. esta discusión? Y que no es solamente una discusión, porque ya empezamos a ver hace un tiempo cómo hay cuestiones que parecían meros temas discursivos, pero que aparecen reflejados en violencia concreta de la práctica. Entonces, esto de que parece que esto que era como una especie de lema de Espert, del cárcel o bala, y que parece como una especie de cosa, entre muchas comillas, chistosa para las redes sociales, bueno, pues de chiste no tiene nada, porque ¿qué cuestiones está habilitando? Digo, acá hay una situación que es muy delicada, por eso te decía, en muchos sentidos, y ante la cual me parece que tenemos que ser todos muy responsables, ¿no? En este caso nosotros como comunicadores, la dirigencia política, ni hablar. Pero hay un terreno ahí todavía como muy poroso para el cualquier cosismo, que debiera tenernos atentos, ¿no? Constanza, y se habló mucho durante el discurso de la campaña de Javier Milei de la casta, de que estaba en contra y demás. Pero ahora pasa que el día de ayer tuvimos anuncios de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. El día martes o miércoles, ya estoy medio mareado, Luis Caputo, que también había estado anteriormente bajo la gestión de Macri. Luis Petri está en el Ministerio de Defensa. La casta parecería estar dentro. La casta, como dicen, más que miedo, tiene empleo. Más Claro. que tener miedo, ahora la casta tiene empleo. Sí, hay una de las cuestiones que inclusive han señalado, ¿no? Diferentes periodistas o comunicadores, o que se le reprocha desde cierta parte de la opinión pública, es esto de que, por un lado, dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta, y parece que lo pagan los trabajadores, las clases medias, demás. Y por otro lado, que la casta iba a quedar como fuera, o que él no iba a negociar, ni transar, ni rodearse de casta, digamos, de dirigencia Claro. política tradicional, cuando en realidad sabemos que la necesita en principio para armar sus equipos, porque vemos que hay ahí una debilidad y todavía hay un nivel de improvisación bastante preocupante también, y necesita negociar, porque necesita poder, digamos, avanzar con las medidas que propone y poder avanzar en el Congreso, digamos, poder darle la discusión que legítimamente le tiene que dar, y además pues necesita apoyos, y en ese sentido es un gobierno débil, ¿no? Entonces, quizá como consigna de campaña fue muy efectiva y muy hasta jocosa, pero el tema de dejar de lado la casta, bueno, no, quienes leemos un poquito más o podemos ser un poco menos crédulos respecto de las cosas que se dicen en campaña, bueno, entendemos que allí quedó, ¿no? En el eslogan, ¿no? Que es otra de las cosas que parece que volvemos a ver, como la comunicación de campaña o todo lo que es el montaje electoral, bueno, después no tiene a veces mucho correlato con lo que sucede cuando sos gobierno, ¿no? Suele pasar. Y Constanza, ¿qué nos queda esperar ahora esta semana? ¿Más medidas? ¿Más ajuste? Tuvimos medidas económicas, medidas de seguridad. ¿Nos queda esperar algo más? Y estaban trabajando, primero se habló de una ley ómnibus, ¿no? De una ley que va a ser una especie de megaproyecto de ley que se iba a enviar al Congreso, luego eso se frenó y se empezó a revisar, inclusive decían que había dificultades
que ninguna Secretaría Legal y Técnica hubiese dejado pasar eso, que había que revisar algunas cuestiones justamente a nivel técnico. Y ahora la información que llega es que, bueno, que están trabajando nuevamente en una serie de medidas que le den, digamos, mayor cuerpo a esto que ya anunciaron a nivel económico, y que se van a estar presentando en la próxima semana, en los próximos días, la próxima semana, ¿no? Creo que en esto no van a, digamos, amén de las dificultades que tienen para resolver y para redondear políticamente y al interior de los propios equipos, y por la falta, digamos, también de experiencia y de personas que acompañen esos equipos, van a tener que justamente no dejar pasar demasiado tiempo por esto que decíamos. El shock no es solamente el shock porque no queda otra, sino que tiene que ser un shock para que ya pronto cerremos. Ya no hay 100 días, ¿no? Como los 100 días de Obama, a ver qué psan estos primeros 100 días y evaluemos, no. Ni 100 horas, ni 100 minutos. Cada respuestas inmediatas. Así como hay cierto nivel de esperanza o cierta expectativa, bueno, veamos qué pasa, déjenlo gobernar y bueno, peor no podíamos estar, esperemos que haga algo nuevo, algo mejor. Lo cierto es que esa espera cada vez es más corta. Claro. Cada vez es más corta. No hay paciencia, se necesita de rápido. Ahí veremos qué cintura tienen para resolver, cosa que, bueno, no pareciera en principio estar en proceso. Vamos a tratar de ser ecuánime, y además venía con esta idea, ¿no? Que digo, bueno, Constanza, tratemos de ser medianamente equilibrados. Realmente quizás sea también a partir de mi experiencia histórica, el panorama no es sencillo ni puede ser digamos, como para pintarlo de rosa. Pero sí, por ejemplo, digo, para no caer en el desánimo absoluto, sí pensaba, por ejemplo, a pesar de toda la situación de gran dificultad que se dio a nivel local, que fue de mucha dificultad y además una situación medianamente inesperada, porque, bueno, vos podés tener previstas ciertas cuestiones ante una emergencia climática, pero muchas veces tenés poca previsión en términos de horas para saber cuándo eso va a suceder. Y pensaba, digamos, como para poner una positiva en la balanza, bueno, la capacidad de resolución que tuvo el gobierno local, que también acaba de asumir, digamos, ¿no? Si bien se venía preparando y podía tener una estimación de que iba a ser la próxima gestión, bueno, rápidamente ante una situación crítica pudo responder y bueno, eso, digamos, no es una cuestión menor en un equipo que acaba de asumir esto y que también, ¿no? Claro. Que se está, que tuvo una digamos, situación impredecible, inesperada y muy fuerte también. Muy complicada y es más, para un equipo que acaba de asumir. Y además también pensaba en el tema de los gestos, ¿no? Y de los gestos y de las presencias, de los funcionarios que están presentes, que acompañan, que digo, hay algo de toda esa cuestión que entendemos, vamos viendo en estos primeros pocos días, veremos, cuando nos toque señalar algo que no está bien, lo señalaremos, pero pareciera que la nueva gestión a nivel local, hay algo de esta cuestión de la necesidad de escuchar, de estar cerca, de responder y de dar la cara, pareciera que entendió. Entonces, bueno, eso me parece que es interesante señalarlo, como para no pensar que, bueno, todo es tan terrible y tan negro. Bien. No, bueno, se pueden hacer las cosas de otra forma y lo estamos viendo, ¿no? Nos quedamos con eso, Constanza, y cerramos con esta parte positiva. Muchísimas gracias por acercarte aquí hasta la radio nuevamente. Extrañábamos tenerte aquí en la radio porque no es lo mismo llamar por teléfono, así que estamos muy contentos de que hayas vuelto y bueno, te esperamos nuevamente en 2 semanas, casi 2024. Casi en el 2024. No, para mí una gran alegría estar aquí de nuevo y bueno, siempre me encanta charlar y compartir con ustedes y con la audiencia, así que bueno, aquí seguimos. A pesar de todas las dificultades, como le dije a un grupo de estudiantes con el que terminábamos este año, bueno, podrán pasarnos muchas cosas, pero gritarnos la fuerza y la alegría para seguir luchando, jamás. Tal cual. Constanza, muchísimas gracias. De esta manera cerramos la columna del día de hoy.